Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Dice la palabra del Señor: Esta es la lista de los sacerdotes y levitas que volvieron de Babilonia con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Josué, Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Hatús, Secanías, Rejún, Meremot, Ido, Gineto, Abías, Mijamín, Madías, Bilgá, Semaías, Joyarib, Jedaías, Salú, Amoc, Hilcías y Jedaías. Todos estos eran los jefes de los sacerdotes y sus hermanos en el tiempo de Josué. Vamos a orar. Padre Celestial, esta mañana te damos muchas gracias por el privilegio de venir a tu casa. Te pedimos, Señor, que esta mañana podamos irnos alimentados con tu palabra y que, Señor, abras nuestro entendimiento para que podamos comprenderla. Que le des, Señor, sabiduría al pastor para hacerse entender, para que todos podamos irnos esta tarde bien alimentados. Hemos orado en tu nombre, Jesús, y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Siéntense, queridos hermanos, por favor. Quiero compartir con ustedes este mensaje. Si me reciben acá, por favor. Gracias. Que he titulado La gracia de Dios y la acción de gracias de su pueblo. Al leer estos textos del capítulo 12 y se dan cuenta que ya estamos terminando el libro de Nehemías, ya llevamos un poco más de un año, pero al leer este capítulo 12, en esos primeros versículos, usted se va a dar cuenta que hay una larga lista hasta el versículo 27 más o menos. Y como usted sabe, esas listas algunas veces son muy incómodas de leer porque son nombres muy raros, porque son nombres que no usamos mucho, pero en últimas tienen una gran importancia. Cuando estaba preparando este sermón que he titulado La gracia de Dios y la acción de gracias de su pueblo, me estremecí tremendamente en cómo empieza el texto. Dice: esta es la lista de los sacerdotes y levitas que volvieron de Babilonia con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Josué. Ahora bien, para poder entender este mensaje, será muy importante que entendamos quién era un sacerdote, quiénes eran los sacerdotes y quiénes eran los levitas en el antiguo tiempo. La Biblia dice que había un modelo de culto que Dios había instituido. Dios, cuando sacó a Israel de Egipto, le dijo a Moisés que nombrara a su hermano Aarón como sumo sacerdote. Sumo sacerdote significaba que desarrollaría el servicio de ministrar delante de Dios en el lugar más exclusivo, que era llamado el lugar santísimo, con el fin de proveer allí un sacrificio con derramamiento de sangre con el cual Dios perdonaba los pecados de su pueblo durante un año. Imagínese un momento lo siguiente: la parte exterior de nuestro templo es el atrio. Esta parte donde ustedes sentados se llama el lugar santo, y aquí donde estoy yo es el lugar santísimo. El lugar santísimo estaba separado del lugar santo por una cortina, y en este lugar, que era el lugar santísimo, había un arca que era llamada el arca del pacto de la alianza, donde en su interior había las tablas de la ley. Tiempo después estuvo la vara de Aarón que reverdeció, había unos panes de la proposición, un poco de maná. Y la Biblia dice que a este lugar no podía entrar cualquier persona. De hecho, el sumo sacerdote podía entrar solo una vez al año a este lugar.
traía un recipiente con sangre de animales que representaba el sacrificio por el perdón que iban a presentar delante de Dios, tanto él como los demás sacerdotes, como los levitas y como en general todo el pueblo. Si Dios aceptaba ese sacrificio, entonces el sumo sacerdote salía y todo el pueblo se regocijaba y hacían una gran fiesta porque significaba que Dios los había perdonado durante un año y tendrían un periodo más de gracia. Ahora bien, se cierra este lugar, aquí viene el sumo sacerdote una sola vez al año. En el lugar que está donde más o menos ustedes están sentados se llamaba el lugar santo. Y allí entraban otros sacerdotes que no eran el sumo sacerdote, muchos sacerdotes. Ellos eran divididos o sorteados por turno para que pudieran servir a Dios desde allí. ¿Qué hacían todos los días? Presentaban un pan que se llamaba el pan de la proposición, que era una forma como Dios representaba que se alimentaba de su pueblo. También tenían un incensario que tenía unos elementos de perfume que Dios había dicho que eran exclusivos para él. Entonces, cuando los sacerdotes por turnos entraban a ese lugar, una de las cosas que hacían era presentar en oración todas las peticiones que el pueblo afuera tenía. Usted recuerda, por ejemplo, que cuando el ángel Gabriel le anunció a Zacarías, el esposo de Elizabeth, que iba a quedar en embarazo, él estaba en ese lugar santo presentando oraciones a Dios. Y normalmente eran acciones muy rápidas. Ellos entraban y prácticamente tenían que salir de inmediato. De hecho, cuando la Biblia nos dice que Zacarías se demoró un poco más, la gente afuera empezó a decir, Dios trajo una revelación, algo está pasando porque Él se está demorando. Y cuando salió y no podía hablar, la Biblia dice que todos se dieron cuenta que Dios le había hablado y luego la historia nos cuenta que fue por medio del ángel Gabriel. Pero el común de la gente, o sea, la feligresía, el pueblo, nunca entraban ni al lugar santo ni al lugar santísimo. Presentaban sus ofrendas, sus sacrificios, sus holocaustos al exterior en lo que se conoce como el atrio. Y eso funcionó así, tanto en el tabernáculo cuando era una tienda de telas, como cuando Salomón construyó el templo. Ahora bien, ¿por qué es importante resaltar lo que este versículo nos está diciendo? Dice, esta es la lista de los sacerdotes y levitas que volvieron de Babilonia con Zorobabel, hijo de Salatiel. ¿De qué nos está hablando allí el texto? Ustedes recuerdan que cuando Jeremías el profeta y otros profetas anunciaron la destrucción de Jerusalén, todos fueron llevados cautivos a otras naciones de la tierra, principalmente a Babilonia. Allí el rey Nabucodonosor tuvo a toda la gente sometida en cautiverio porque Dios había dicho que estarían 70 años fuera de Jerusalén. Entonces, ¿por qué se hace importante este texto? Porque la Biblia nos está diciendo que se cumplió lo que Dios había prometido, fueron llevados cautivos, pero mire esto, también se cumplió lo que Dios había prometido y es que les permitiría regresar a su territorio. Al pensar entonces en estos primeros versículos, fue inevitable para mí recordar que desde muy niño yo sentí un inmenso deseo por querer servir a Dios en el pastorado. Yo pertenezco a una generación que fue muy influenciada por la iglesia. Los niños de mi generación éramos muy influenciados por la iglesia y nos influenciaban para desarrollar el servicio a Dios como un estilo de vida. Así que desde la iglesia infantil en mi época se nos invitaba a que sirviéramos a Dios como pastores, profesores de escuela dominical, que era la forma como se denominaba en aquellos días. También se nos invitaba a soñar con ser músicos, obviamente dentro de la iglesia. Se nos decía que podíamos ser misioneros, evangelistas y en general servidores en algún ministerio de la iglesia. Tengo que confesar, es que yo no fui un fiel asistente a la iglesia infantil. Porque desde muy niño me gustaba quedarme en el auditorio principal porque me era muy necesario escuchar las predicaciones y además porque siempre tuve un deseo y es que el Espíritu Santo me bautizara. Así que yo sentía que estar en el templo era poder comer alimento más sólido y además yo soñaba y otra cosa que pasaba es que siempre tenía mi Biblia a la mano y un cuaderno donde estaba tomando nota. En mi época no teníamos pantallas.
no teníamos ayuda de videobeam, ni siquiera teníamos retroproyector. Así que, y la verdad es que tengo que ser sincero, los predicadores no eran tan buenos predicando en el sentido de hacer las cosas de una manera más lúdica o pedagógica. Así que uno tenía que captar ideas y algunas veces gritaban tanto que uno ni entendía lo que estaban diciendo. Sin embargo, yo tomaba nota de lo que entendía. Normalmente, si el pasaje llamaba mi atención, yo me concentraba en la lectura de la palabra. Pero esto hizo que en mí empezara a crecer un profundo deseo por ser un pastor. Al punto que inclusive la forma como yo me vestía todos los días tenía que ver con ese sueño. Yo todos los días usaba chaleco, en la medida de lo posible todos los días usaba corbata y algunas veces no estaba muy bien vestido estéticamente porque tenía chaleco y corbata, pero pantaloneta deportiva. La pantaloneta deportiva es porque en esa época mi mamá pensaba que los mejores pantalones eran para salir a la calle, así que pues usted se podrá imaginar ese outfit tan pintoresco. ¿Por qué me pasaba eso? Al pensar en un pastor, yo sentía un profundo respeto. Cuando yo pensaba en un pastor, sentía una profunda reverencia. ¿Y saben algo? Me di cuenta que hasta miedo sentía del hombre que desarrollaba ese ministerio. Un miedo que estaba ligado a que yo siempre relacioné al pastor de la iglesia con algunos de los antiguos profetas como Elías o Eliseo, que la Biblia dice que hasta podían saber de parte de Dios lo que la gente pensaba. Así que cuando yo me acercaba al pastor, yo pensaba en, ay Dios, ¿qué hice malo esta semana? Porque sentía vergüenza y temor que el hombre de Dios lo supiera. Cuando los pastores que tuve, diferentes a mi padre, me convocaban a servir en la iglesia, yo sentía que era el momento cumbre de mi vida. El punto máximo era llegar a la plenitud de la existencia. Recuerdo que una vez el pastor me llamó, yo estaba sentado en la primera banca y me llamó y me dijo, ve por favor a mi casa y dile a mi esposa que me mande la argolla porque cuando salí para acá se me olvidó. Yo salí por todo el templo caminando como si yo fuera el hombre más importante, no solo de la iglesia, sino de todo el mundo, por una razón. Me pareció muy lindo y además muy motivador que el pastor me tuviera en cuenta a mí. Otro día un pastor me llamó y me dijo, oye, necesito que hagas algo aquí en la iglesia y he pensado que tú eres la única persona que puede hacerlo. Yo corrí, llegué al templo porque sentía que era algo importante para Dios y el pastor me dice, mira, el techo de la iglesia está lleno de hojas, tenemos que limpiarlo y creo que por tu peso, porque yo era demasiado flaquito, deberías ser tú la persona que te montes al techo y limpies todo el techo. Bueno, para algunas personas no era un trabajo deseable. Para mí era una honra que el pastor me tuviera en cuenta. Con el tiempo, este amor, reverencia y temor por el pastor y por los pastores, de alguna manera empezó a desvanecerse. Hubo una época de mi infancia y juventud en la que se volvieron repetitivos y de conocimiento público los diferentes escándalos que pastores cometían cuando eran descubiertos en pecado. La mayoría de los pastores que pecaban escandalosamente lo hacían cometiendo inmoralidad sexual, casi siempre adulterio. Pero también se volvió repetitivo saber de pastores que robaban el dinero de las iglesias, de pastores que eran perezosos, dormilones, vagos, haraganes, inútiles, ociosos. Me di cuenta de que muchos fungían como pastores, pero algunos de ellos se notaba que ni siquiera leían la Biblia en casa, porque cuando llegaban a leer la Escritura no eran capaces de juntar las sílabas para leer ordenadamente. Esa fue una época muy difícil para mí. Creer en el hombre ya no era un asunto fácil. Sin embargo, tengo que reconocer que así como entendí y supe que había pastores con escándalos graves, también Dios me dio la oportunidad de tener buenos pastores. Ahora bien, al observar el comportamiento malvado de tantos pastores, empecé a darme cuenta que podían ocurrir dos cosas y casi normalmente en el mismo orden. Si un pastor era malo, entonces normalmente la iglesia también estaba en pecado.
Así que yo no comprendía por qué la gente, sabiendo que el pastor era malo, que era pecador, y seguían ahí. Y había una respuesta. La gente iba solamente por cosas de Dios, pero no le importaba ni Dios ni su palabra. Ellos también aplaudían el pecado. ¿Y por qué ocurría esto? Tal vez porque se cumple la palabra que Dios dio por medio del profeta Oseas. En el capítulo 4, versículo 9, en la Nueva Versión Internacional dice, de tal pueblo, tal sacerdote. En la Nueva Traducción Viviente dice, y lo que hacen los sacerdotes, el pueblo también lo hace. Así que parece que hay una transformación genética espiritual en el sentido que si un pastor es pecador, ¿qué pasa con la iglesia? Es una iglesia pecadora. Si hay un hombre santo de Dios, ¿qué pasa con la iglesia? La iglesia se santifica. Pero la segunda cosa que veía en este aspecto es que con el paso del tiempo, tanto el pastor como esa iglesia desaparecían. ¿Y por qué ocurría esto, hermanos? Porque nadie se puede burlar de Dios. Cuando yo veo hoy día tantos falsos predicadores y tantos predicadores escondiéndose detrás de un púlpito para tratar de ocultar su pecado, siempre pienso en esto. No podrán burlarse de Dios y con el paso del tiempo desaparecerán. En Levítico capítulo 26, versículo 33, Dios advierte acerca de una iglesia o de un pueblo rebelde y desobediente. Dice, los dispersaré entre las naciones, desenvainaré la espada y los perseguiré hasta dejar desolada su tierra y en ruinas sus ciudades. En Ezequiel capítulo 22, versículos 15 y 16, Dios dice, te dispersaré entre las naciones, te esparciré entre los pueblos y pondré fin a tu inmundicia. Serás una deshonra frente a las naciones, pero sabrás que yo soy el Señor. Tal vez usted ha escuchado de escándalos de pastores. Y seamos sinceros, no solo de pastores, de todo tipo de líder religioso. Pero ¿sabe algo, hermano? Yo no solamente los escuché, yo los tuve que vivir. Y en medio de esa vivencia, muchas veces tuve que tomar decisiones de separarme de hombres que tenían mi afecto por una razón, estaban pecando contra Dios. Hace algunos años, cuando fui pastor por primera vez, empecé siendo pastor asociado de una iglesia. Yo me enteré de dos pecados que dos pastores cometieron allí. Uno, corrupción, se robaba el dinero. Inclusive se robaba el dinero de la pequeña cafetería que tenía la iglesia. Y el otro, un pecado de fornicación. Era un hombre soltero, pero se acostó con una de las muchachas del coro y quería tapar todo. Yo empecé a sentirme muy afligido, muy triste. Mi padre en esa época con mi mamá estaba pastoreando en la iglesia, en otra iglesia en la ciudad de Envigado. Un día mi padre llegó a la iglesia. Yo estaba todo encorbatado, camisa blanca, pantalón azul. Mi papá normalmente es más tranquilo para eso, así que está de jean, camiseta. Tocó la puerta que tenía ventanal y me llamó. Me dijo, ven. Yo le dije, entra, papá. Me dijo, no, ven. Nos fuimos en el carro que él estaba conduciendo y me dijo, ¿por qué Dios me ha inquietado para venir a que tengo que sacarte de este lugar? ¿Qué pecado has cometido contra Dios? Y le dije, papá, ¿por qué me dices eso? Dios me ha revelado esto, esto y esto en un sueño. Yo empecé a llorar y le dije, papá, no fui yo. Este pastor hizo esto y este pastor hizo esto otro. Y me dijo, mijito, tienes que tomar una decisión. O tapas el pecado de estos vagabundos o te paras firme por causa del Evangelio de Jesucristo. Tienes que salir de ahí. Le dije, está bien, dame este fin de semana. Eso fue un jueves. Él me dijo, no hay tiempo, tienes que irte ya. Yo entré, recogí mis cosas, traté de comunicarme con el pastor principal, nunca me respondió, pero yo no volví. ¿Saben qué pasó? Esos pastores y esa iglesia desaparecieron para siempre. ¿Por qué? Porque de Dios nadie se puede burlar. Ahora bien, este mensaje lo he titulado La gracia de Dios y la acción de gracias de su pueblo, porque durante casi un año hemos estado estudiando la historia de que Nehemías nos dejó escrita. Y al llegar a este capítulo 12 nos damos cuenta cómo la gracia de Dios se va a manifestar y cómo el pueblo de Israel o Judá responderán a la gracia de Dios.
La historia nos dice que la nación de Judá había sido esparcida por todas las naciones y habían sido llevados en su gran mayoría como cautivos a Babilonia, porque durante siglos Dios había estado llamándoles a vivir santamente delante de Él, y ellos nunca quisieron obedecerle por medio de los profetas. ¿Saben algo? Hoy todavía Dios sigue hablando por los pastores. Y hay gente que piensa que como no ha llegado una calamidad así que los angustie, entonces que Dios está pasando de largo su pecado. Quiero decirle, si tú estás en pecado, si alguien está en pecado, Dios te sigue llamando al arrepentimiento. Y si no te arrepientes, Dios te dispersará a ti y a tu familia. Por ejemplo, por medio del profeta Isaías, en el capítulo 31, versículo 6, Dios le decía a su pueblo: israelitas, vuélvanse a aquel contra quien ustedes se han rebelado tan abiertamente. El profeta está diciendo: ustedes ni siquiera han pecado y han tratado de ocultar el pecado, ahora lo han hecho público. Abiertamente pecan contra él. Y entonces Isaías les dice: vuélvanse al Señor. ¿Sabe algo? Estamos ahora viviendo un tiempo en el que el pecado ya no es oculto. El pecado es público, legalizado, y a la gente no le importa cualquier tipo de acción pecaminosa. Por medio del profeta Jeremías, Dios les decía, capítulo 3, versículo 14, vuélvanse a mí, apóstatas, afirma el Señor, porque yo soy su esposo. De ustedes tomaré uno de cada ciudad y 2 de cada familia y los traeré a Sión. Versículo 22, vuélvanse, apóstatas, y los curaré de su infidelidad. Capítulo 18, versículos 11 y 12 de Jeremías. Le dice Dios al profeta: y ahora habla con los habitantes de Judá y de Jerusalén y adviérteles que así dice el Señor: estoy preparando una calamidad contra ustedes y elaborando un plan en su contra. Vuélvanse ya de su mal camino, enmienden su conducta y sus acciones. ¿Y sabes qué le respondieron ellos al profeta? Dios se lo anuncia. ¿Sabes qué? Ve y anúnciales esto, pero mira lo que ellos te van a objetar o a responder. Es inútil, profeta, no nos digas más estas bobadas, no nos digas más estas tonterías, no vengas más con palabras terroríficas. Es inútil que nos insistas que nos volvamos al Señor, porque vamos a seguir nuestros propios planes y cada uno cometerá la maldad que le dicte su obstinado corazón. En estos versículos, Dios estuvo hablando a todo su pueblo, es decir, a los líderes espirituales que son llamados sacerdotes, levitas, pero también a las autoridades civiles, al rey o reyes de turno, a los gobernantes, los empresarios, los campesinos, los ricos, los pobres, los adultos, a los niños, a las mujeres y hombres. Es decir, Dios les hablaba a todos. Sin embargo, usted recuerda que hace un momento les mencioné que el profeta Oseas dijo: tal el sacerdote, tal el pueblo. ¿Qué significa esto? Cuando el pecado del pueblo de Dios se manifestó a tal nivel, esa era una señal que los líderes espirituales, que eran los sacerdotes y levitas, cometían pecado contra Dios y no les importaba. El pecado es como un virus. Cuando le da al sumo sacerdote, al líder espiritual de una comunidad, si ese hombre no se arrepiente, todo el pueblo va a ser contagiado por ese virus. Hoy en día sabemos que es un virus y sabemos cómo se contagia. Y algunas veces parece que no nos vamos a contagiar porque nos sentimos o vacunados o con la careta. Y uno luego dice: pero no sé cómo me contagié. Así es el pecado. El pecado de un líder espiritual siempre terminará siendo como un virus pecaminoso para todo el pueblo. Así que, por medio del profeta Ezequiel, Dios revelará cómo los líderes espirituales, es decir, los que debían encargarse de dirigir el culto a Dios y de enseñar al pueblo la ley de Dios, fueron el origen de la desviación de toda la nación. Vamos un momento a Ezequiel y vamos a leer varios versículos allí. En el capítulo 8, versículo 5, el profeta dice: y Dios me dijo: hijo de hombre, levanta la vista hacia el norte. Yo miré en esa dirección y en la entrada misma, al norte de la puerta del altar, miren esto, vi el ídolo que provoca los celos de Dios. ¿Cómo es posible?
Estamos hablando de la santa ciudad de Jerusalén, estamos hablando del templo de Jerusalén, y el profeta nos dice que allí, en el lugar que había sido dedicado solo para Dios, había un ídolo que provoca los celos de Dios. También me dijo: hijo de hombre, ¿ves las grandes abominaciones que cometen los israelitas en este lugar y que me hacen alejarme de mi santuario? Seguramente el profeta dijo: sí lo veo. Y Dios le dice: realmente no has visto nada todavía, peores abominaciones verás. Así que Dios dice: profeta, ven. Y el profeta dice: después me llevó a la entrada del atrio, o sea, cerquitica al templo. Y en el muro había un agujero. Entonces me dijo: hijo de hombre, agranda el agujero del muro. Yo agrandé el agujero, dice Ezequiel, y en el muro, y me encontré con una puerta. Dios me dijo: entra y observa las abominaciones que allí se cometen. Yo entré y a lo largo del muro, observen esto, vi pinturas de todo tipo, figuras de reptiles y de otros animales repugnantes y de todos los malolientes ídolos de Israel. Allá estaba la Virgencita del Carmen, la Virgen de Chiquinquirá, Santo Tomás y todos esos ídolos que Dios detesta y que algunas veces la gente hace rezos y oraciones como si ellos escucharan. Versículo 11. 70 jefes israelitas estaban de pie frente a los ídolos rindiéndoles culto. ¡Hey, un momento! ¿Acaso no eran esos los líderes que debían atraer la presencia de Dios y ministrar a Dios? ¿Y por qué están rindiendo culto a otros dioses? Con razón Dios está molesto. Entre ellos se encontraba Hazanías, hijo de Safán. Pero además, mire lo que hacían. Cada uno tenía en la mano un incensario del cual subía una fragante nube de incienso. ¿Sabe qué significa esto? Parece que ellos allí estaban consumiendo alucinógenos. No era el olor fragante que Dios deseaba. Era otro tipo de hierbas, marihuana y todo lo que usted se pueda imaginar. Lo metían en los incensarios sagrados y empezaban a mover ese humo y subía ese humo y esa nube y ellos empezaban a drogarse. Y con esa alucinación empezaban a adorar los ídolos que Dios detestaba. Versículo 12. Y él me dijo: hijo de hombre, ¿ves lo que hacen los jefes israelitas en los oscuros nichos de sus ídolos? Y además andan diciendo: no hay ningún Señor que nos vea, el Señor ha abandonado el país. Y añadió: ya los verás cometer mayores atrocidades. Luego me llevó a la entrada del templo del Señor, a la puerta que da hacia el norte. Y miren lo que había allí. Allí estaban unas mujeres sentadas que lloraban por el dios Tamuz. Entonces Dios me dijo: hijo de hombre, ¿ves esto? Pues aún las verás cometer mayores atrocidades. ¿Qué estaban haciendo estas mujeres? Estaban haciendo algo que se conocía en la antigüedad como la prostitución sagrada. Estaban prostituyendo el templo del Señor y además adoraban a un dios pagano de los babilonios llamado Tamuz. Versículo 16. Y me llevó al atrio interior del templo. Ya estamos adentro. A la entrada del templo, entre el vestíbulo y el altar. Y mire, había unos 25 hombres que estaban mirando hacia el oriente y adoraban al sol de espaldas al templo del Señor. Es decir, estaban practicando la religión de la nueva era. Esa nueva era que se ha infiltrado hoy. Usted hoy va al médico y entonces le mandan las pastillitas, pero además la terapia de yoga. Ahora lo mandan para que haga medicina alternativa. Y todo eso no es más que la nueva era, esa falsa religión que está engañando a la gente. Hoy tenemos cristianos hablando de que el karma. Ay, no, pastor, el karma. Ay, pastor, el chakra. Mira, pastor, mira, puedes orar por mí. Es que este chakra lo he sentido muy raro, pastor, como inflamado. Pastor, no se ve un aura en ti extraña, pastor, te estoy viendo como morado, el aura se te ve extraña, Señor. Pastor, ¿sabes algo? Me he comprado unas pirámides, unas velitas que tienen un olor. Pastor, mira, yo hago este movimiento, me siento así como sentado entre las rodillas y mira, empiezo a meditar. Pastor, yo siento una paz.
nueva era, falsa religión. Versículo 17, me dijo el Señor, hijo de hombre, ¿ves esto? Tan poca cosa le parece a Judá cometer tales abominaciones, que también ha llenado la tierra de violencia y no deja de provocarme. Mira cómo me enardecen pasándome por la nariz sus pestilentes ramos. Por eso voy a actuar con furor, dice Dios. No les tendré piedad ni compasión. Por más que me imploren a gritos, no los escucharé. ¿Qué pensaría usted de su pastor si usted sabe que su pastor se reúne en la iglesia a consumir alucinógenos con otros hombres? Se reúne en la iglesia con mujeres a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Se reúne con otros hombres a cometer todo tipo de inmoralidad, trayendo, por ejemplo, sobre la iglesia el pecado de la falsa idolatría o de la adoración falsa, que es idolatría. ¿Qué pensaría usted de su pastor si se pone a predicar acá y les dice a ustedes cómo por las mañanas deben hacer yoga para saludar al sol, porque deben estirar el nervio ciático? Queridos hermanos, con razón Dios estaba enojado con su pueblo. ¿Dónde empezó todo el pecado de allá del pueblo? Al interior. Los líderes espirituales eran unos sucios, corruptos, pecadores y además contaminantes. ¿Qué hizo Dios? Cumplió su palabra y trajo cada una de las calamidades que había anunciado: muerte, cautividad, destrucción, esparcimiento, pestes, ejércitos enemigos, espada, violación de las mujeres, destrucción del templo, destrucción de la muralla y destrucción de la ciudad. Pero va a pasar algo muy importante. Así como Dios anunció la calamidad, también Dios anunció su gracia. Dios siempre es alguien que anuncia que vendrá castigo por el pecado de la gente, pero anuncia un camino con el cual puede haber reconciliación con Él. Así que por medio del mismo profeta Ezequiel, Dios va a anunciar primero su gracia para el pueblo. Dios va a empezar con aquellos que fueron contaminados por los que se suponía que tenían que alimentarles la fe. Empezó por el pueblo. En el capítulo 36, versículo 22 y siguientes, Dios dice: por eso adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor omnipotente: voy a actuar. Y atención a esto, pero no por ustedes, sino por causa de mi santo nombre que ustedes han profanado entre las naciones por donde han ido. Daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones, el mismo que ustedes han profanado entre ellas. Cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor, lo afirma el Señor omnipotente. Versículo 24. Los sacaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los pueblos y los haré regresar a su propia tierra. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas las impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. ¿Qué está anunciando Dios? Gracia. Restauraré tu matrimonio, restauraré tus finanzas. Te daré el Espíritu Santo para que comprendas la palabra. Te daré un nuevo corazón para que ahora cuando recibas la palabra la recibas con alegría. Pero atención, Dios dice: no lo voy a hacer por ti. Lo voy a hacer por mi santo nombre, dice el Señor. No es porque te hayas portado bien, no es porque te lo merezcas. Y ahí empezamos a notar la gracia de Dios. Hoy somos salvos, no por nosotros, sino por la gracia de Dios, porque Él ama su nombre. Somos restaurados, no por nosotros, gloria a Dios. No por nosotros, sino porque Él ama su nombre. Empecemos a tener esto en cuenta. La gracia de Dios, somos beneficiarios, pero no es por nosotros, es por Él mismo. Es por Él mismo. Ahora Dios va a anunciar su gracia, ya no para el pueblo, sino para los ministros de culto, para esos sacerdotes paganos
que siendo del pueblo de Dios habían desviado la fe. Capítulo 44, versículos 15 y 16. Dios dice, en cambio, se acercarán para servirme los sacerdotes levitas descendientes de Sadoc, que estuvieron al servicio de mi santuario cuando los israelitas se descarriaban de mí, y se presentarán ante mí para ofrecerme la grasa y la sangre. Yo, el Señor Omnipotente, lo afirmo. Solo ellos entrarán en mi santuario y podrán acercarse a mi mesa para servirme y encargarse de mi servicio. Ahora bien, ¿será que hay aquí dos hermanos? ¿Hay dos hombres que sean hermanos en la carne? No. No veo dos hombres que sean parientes entre sí, que sean hermanos. Ven, Juancito, por favor, y ven Tirso un momento, por favor. Pastor, ven un momento acá, por favor. Rápidamente todos, bien lindos, casado, soltero, casado, muy bien. Con ganas de bebé, sí, gloria a Dios, mellizos. Vamos a suponer lo siguiente para que entendamos esta parte. Dios nombró a Aarón para que fuera el sumo sacerdote. Aarón tuvo 4 hijos. 2 de ellos murieron por ponerse a hacer cosas malas. Le quedaron otros 2. Eleazar, mírenlo acá, Eleazar levanta la mano, e Itamar. ¿Listo? Resulta que de estos 2 hombres vinieron otros descendientes. Y Eleazar tuvo un hijo que se llamó Sadoc. Cuando Dios está anunciando aquí que solo los descendientes de Sadoc entrarán, Dios está prometiendo varias cosas. Una de ellas, a pesar que han pecado y a pesar de todas esas abominaciones, voy a escoger una familia para que venga y me sirva en el santuario. Y eso significaba gracia, porque ¿qué tal que el pueblo hubiese regresado, pero no hubiese ministro de culto que desarrollase la función espiritual y ministerial en su pueblo? Gracias, queridos hermanos. Siéntense un momento, por favor. Así que tenga en cuenta estos detalles que ahorita vamos a entender otras cosas. Ahora bien, ¿por qué estoy diciendo que esta es la gracia de Dios? Porque para entender la gracia de Dios debemos acudir a 3 conceptos que nos harán comprender mejor esto. Dios puede darnos, primero, justicia o misericordia o gracia. También Dios puede darnos las 3 cosas: justicia, misericordia y gracia. ¿Qué es justicia? Justicia es darle a alguien lo que se merece. Ejemplo, cuando un niño desobedece en casa algo que se le dijo que no hiciera, si el papá o la mamá lo castigan, eso es justicia, es justo. ¿Por qué? Se le dio lo que merecía, porque ese niño desobedeció. El segundo concepto es misericordia. ¿Qué es misericordia? Es no darle a alguien lo que se merece. Así que el niño cometió una infracción, el papá le dice, ven, te lo advertí, ¿cierto? Y el niño dice, sí. Si el papá le dice, te la paso, te perdono, eso se llama misericordia. ¿Por qué? Porque no le dio a ese niño lo que se merecía. ¿Qué se merecía? La reprensión, el castigo. Pero está el tercer concepto, gracia. Gracia es darle a alguien lo que no se merece. ¿Qué pensaría usted si ese niño viola el reglamento del papá? Y el papá le dice, ¿sabes algo? No te voy a pegar. Eso es misericordia. Pero además el papá le dice, te traje una bicicleta nueva. Esta es tu bicicleta nueva. ¿Cuántos de ustedes piensan que ese papá hizo lo correcto? Tal vez no lo hizo. Sin embargo, Dios actúa así. Dios puede darnos justicia, el castigo, puede darnos misericordia, es decir, no nos castiga, pero también puede darnos gracia, es decir, no nos castiga y nos da algo más. En esta historia que estamos viendo en Nehemías, Dios hizo las 3 cosas. Les dio justicia porque los castigó. Les dio misericordia porque no los desapareció. Y les dio gracia porque les dejó un remanente para que al regresar alguien pudiera rendir culto
ante Él. Mientras escribía este mensaje recordé una historia que mi papá me contó. Hace muchos años la mamá de mi papá va por el centro de la ciudad. Iba con 2 areticas de oro. En ese instante que ella va caminando desprevenida, 2 ladrones vinieron y ¡pum!, le arrebataron las aretas. Y esta mujer de hacha y machete, acostumbrada a la guerra y acostumbrada a pelear por lo que es suyo, salió detrás de los ladrones, recuperó sus aretas, los capturó y se los entregó a la policía. ¿Eso era justo? Claro, era justo. Esa fue la justicia. Pero dijo, déjenlos acá, voy a pensar si voy a poner el denuncio o no. Y se fue por la noche a su casa a pensar. Cuando estaba al otro día, dispuesta a devolverse a la estación de policía donde estaban estos hombres, ella dijo, no los voy a denunciar. Eso significa que les iba a dar misericordia. Pero hizo una cosa más. ¿Saben qué hizo? Fue y preparó comidita. Y empezó a decir, ay no, yo les voy a llevar a estos muchachos. ¡Qué pesar! ¿Cómo habrán pasado toda la noche sin alimento en ese frío? Llegó a la estación de policía y les dio la comida. ¿Cómo se llama eso? Gracia. Así actúa Dios. Dios nos puede dar justicia, misericordia o gracia. Dios en su justicia, repito, sí castigó a su pueblo. En su misericordia no los exterminó a todos. En su gracia dejó un remanente para que le fueran una nación restaurada por amor a su propio nombre. Ahora bien, volvamos a la historia de Sadoc. ¿Por qué es importante tener en cuenta a Sadoc? Es importante tenerlo en cuenta porque resulta que siglos antes, una vez Dios trajo una peste terrible sobre el pueblo de Israel mientras estaban en el desierto. Y la Biblia dice que el pueblo se había desenfrenado en todo tipo de inmoralidad. Estaban adorando un ídolo que había construido Aarón. Pero también dice la Biblia que un israelita se atrevió a traer a una mujer pagana y la iba a meter a su carpa para tener sexo con ella. Uno de los hijos de Aarón, el sacerdote Eleazar, vio la situación y dice la Biblia que sintió tanto enojo porque el pueblo está siendo reprendido por Dios y ese hombre pecador en su dureza va a seguir pecando. Dice la Biblia que cogió una lanza y fue y mató a las 2 personas, al hombre y a la mujer que era una mujer pecadora. ¿Y saben qué pasó? Dice la Biblia que en ese instante la ira de Dios se detuvo. Y Dios dijo, por fin alguien siente mi celo. Y entonces Dios le dice a Moisés, vaya dígale a Eleazar que por haber actuado así, su descendencia me servirá para siempre. Para siempre. Ahora bien, Dios le había hecho una promesa en el pasado, pero ahora los sacerdotes en la época de Jeremías están pecando contra Dios. ¿Saben cuál es la gracia de Dios? A pesar de verlos pecando, Dios se acordó de la promesa que le había hecho a Eleazar. Y le dice al pueblo, cuando retornen al territorio, solo el descendiente de Eleazar, que es Sadoc, podrá entrar a mi templo y servirme allí. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios significa que cuando Él promete algo, lo cumplirá, inclusive a pesar de nuestros propios pecados. En el primer libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 3, la Biblia nos va a decir algo que es muy importante. Y es, David junto con Sadoc, de los hijos de Eleazar y Ahimelech, de los hijos de Itamar, los repartió por sus turnos en el ministerio. Atención, había más hombres importantes de los hijos de Eleazar, el que estaba de rojito, Juan, que de los hijos de Itamar, Tirso. Y quedaron repartidos así, de los hijos de Eleazar, 16 jefes de casas paternas, de los hijos de Itamar, 8 jefes de casas paternas. Haga la cuenta, 24 casas paternas. De Eleazar 16, de Itamar 8. Fueron repartidos por sorteo los unos con los otros porque los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo jefes del santuario y príncipes de la casa de Dios. El escriba de los levitas, Semaías, hijo de Natanael, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes
y delante del sacerdote Sadoc, de Ahimelech, de Abiatar y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, designando por sorteo una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. Así que los hicieron pasar, vinieron los descendientes de Eleazar, vinieron los descendientes de Itamar. De Eleazar había 16 familias sacerdotales, de Itamar había 8, sumaban 24. Pero con el paso del tiempo y a causa del pecado, de esas 24 familias, atención a esto, Dios preservó solo a 4. 20 familias desaparecieron para siempre. Y las 4 que quedaron eran descendientes de Eleazar, descendientes de Sadoc, por una razón, para que se cumpliera la promesa del Señor. Si nos devolvemos en Nehemías, en el capítulo 7, versículo 6, y luego pasamos al 39, la Biblia nos dice: la siguiente es la lista de la gente de la provincia, es decir, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, se había llevado cautivos y a quienes se les permitió regresar a Jerusalén y a Judá. Cada uno volvió a su propia ciudad. Y hace un listado. En el versículo 39 va a decirnos cuáles fueron los sacerdotes. Dice: los sacerdotes fueron los descendientes de Jedaías, de la familia de Josué, 973. Los descendientes de Immer, 1052. Los descendientes de Pasur, 1247. Los descendientes de Harín, 1017. Esos que está nombrando ahí hacían parte de esas 4 familias que pertenecían a los descendientes de Sadoc, descendientes de Eleazar. Los demás desaparecieron. Ahora bien, para hacerme entender y hacer esto un poco más fácil, quiero proponerle este ejercicio. Supongamos que en Medellín hubiese solo 24 iglesias cristianas, cada una con su respectivo pastor y su respectiva familia pastoral. Supongamos además que Dios se enoja contra esta ciudad y trae todas las calamidades que usted se pueda imaginar, incluida el destierro, el desplazamiento de sus habitantes, la muerte, las pestes y el haber sido llevados cautivo a otros países. Supongamos que Dios anuncie que ese destierro durará 70 años y supongamos que Dios después de 70 años permite que la gente regrese a Medellín, pero al regresar nos damos cuenta que ya no hay 24 iglesias ni 24 familias pastorales, sino que en toda la ciudad solamente hay 4 iglesias y 4 familias pastorales. ¿Se puede imaginar usted esto? Desaparecieron más del 80% de las familias que servían a Dios. Y Dios dejó un remanente pequeñito por su gracia. ¿Qué hizo Dios en su gracia? Reservó a 4 familias para que al retornar volvieran a servir en el templo. Así es la gracia de Dios. Viéndolo así, suena muy triste. Pero si usted recuerda todo lo que habían hecho estas familias sacerdotales, recuerda también que por haber abandonado al Señor, hicieron que toda la nación se desviara de la fe en el único Dios verdadero. Alguien dirá: gracia de Dios que destruya a 20 familias pastorales y desaparezcan para siempre. No, hermanos, esa era la justicia de Dios. La gracia de Dios es que aunque todos merecían morir y desaparecer, Dios se reservó un remanente para él. Ahora lo traeré a colación en este sentido. Usted, esta mañana, está acá en esta iglesia por la gracia de Dios. Usted hace parte, gloria a Dios. Usted hace parte de una iglesia local por la gracia de Dios. Esta iglesia, y hablaré como responsable junto a mi Padre ante Dios de esta iglesia, esta iglesia no desapareció en pandemia, a pesar de que en Colombia se cerraron el 50% de las iglesias, y a pesar que del 50% de las iglesias que abrieron, el 60% de la feligresía no regresó al templo. Y a pesar de que solo en Medellín, de cada 5 iglesias se cerró una,
es decir, el 20%. ¿Y sabe por qué esta iglesia íntima devoción permanece? Por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Si usted es alguien que lleva pocos meses en medio de nosotros y ha recibido el Evangelio en estos pocos meses, usted debe saber que esta iglesia le predicó a usted por la gracia de Dios. Si usted aceptó a Jesucristo como su único Señor y Salvador, es porque usted ha sido llamado por la gracia de Dios. Si usted logra entender el sentido del mensaje del Evangelio y cuando usted toma su Biblia, entiende lo que lee, usted debe saber, es por la gracia de Dios. Si usted ve que sus pastores siguen predicando la Biblia en verdad y amor, entienda que es por la gracia de Dios. Aplaudamos fuerte al Señor en este momento. Recordemos, justicia es darle a alguien lo que se merece. Misericordia es no darle a alguien lo que se merece. Gracia es darle a alguien lo que no se merece. Así que todo ese listado que hicimos, podríamos denominarlo, hermanos, no merecíamos regresar. No merecíamos. Dios nos dio lo que no merecíamos. Esa es la gracia de Dios. Ahora bien, esa es la gracia de Dios. ¿Cómo respondemos a esa gracia de Dios? ¿Será que simplemente nos llenamos la boca diciendo que es la gracia de Dios? ¿O será que Dios está esperando una respuesta de nosotros? Hermanos, Dios está esperando una respuesta. Y saben, ellos cuando vieron la gracia de Dios, tomaron algunas acciones. La primera, decidieron dedicar la muralla a Dios. Y eso significa que ellos dijeron, no vamos a idolatrar más ni la ciudad, ni la muralla, ni todos los pestilentes ídolos que habían hecho enojar a Dios. Es como si ellos dijeran, el haber regresado y el haber podido reconstruir la muralla y el poder tener hoy un templo, debería llevarnos a nosotros a dedicarlo a Dios y solo a Él. Versículo 27, Nehemías 12. Cuando llegó el momento de dedicar la muralla, buscaron a los levitas en todos los lugares donde vivían y los llevaron a Jerusalén para celebrar la dedicación con cánticos de acción de gracias, al son de címbalos, arpas y liras. Entonces se reunieron los cantores de los alrededores de Jerusalén y de las aldeas de Netofa y Bet-Gilgal, así como de los campos de Geba y de Asmavet, ya que los cantores se habían construido aldeas alrededor de Jerusalén. ¿Qué dijeron ellos? Ahora no es que regresamos y nos vamos a olvidar del Señor. Vamos a regresar y vamos a dedicar esta muralla y esta ciudad para el Señor. Piense en qué tiene usted. ¿Se ha dado cuenta de lo que Dios le ha dado? Y quiero que hablemos de cosas materiales porque las espirituales las tenemos muy claras. Espirituales, Dios nos ha provisto su palabra. Dios nos proveyó cordero para que muriera por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Pero piense en las cosas materiales que usted ha recibido. Le pregunto, ¿las ha dedicado a Dios? ¿Sabe cuántas personas se desvían después de haber recibido de Dios la gracia de ser restaurados? ¿Sabe cuántas personas vienen a nuestros templos para pedir a Dios favores y cuando Dios se los concede, se olvidan ellos de Dios? ¿Sabe por qué hay una gran diferencia entre los templos cristianos y la religión romana católica? Porque aquí normalmente a los templos cristianos la gente viene a alabar a Dios. En los templos romanos la gente va a pedir a Dios, solo a pedir. ¿Saben ustedes por qué deberíamos dedicar inclusive la prenda que nos ponemos cada día? El lugar donde dormimos, el vehículo si lo tenemos, la billetera aunque esté rota y sin muchos fondos, todo debería ser dedicado a Dios. Hace algunos años un muchacho nos pidió que le ayudáramos a conseguir un empleo. Se lo conseguimos tocando las puertas de un empresario de la iglesia.
¿Saben qué hizo con su primer sueldo? Se fue a contratar una prostituta con su primer sueldo para tener sexo con ella. Ese hombre jamás ha levantado cabeza por una razón. Nunca ha dedicado nada al Señor. La segunda cosa que hicieron ellos es que se purificaron a sí mismos. Versículo 30 en su parte A. Después de purificarse a sí mismos, ¿quiénes? Los sacerdotes y los levitas. Ellos dijeron, bien, Dios ya nos ha traído. El haber llegado ya significa mucho. Nosotros estamos en la lista de los que teníamos que morir y Dios dijo, les daré otra oportunidad a estos. ¿Sabe qué hicieron? Se fueron a purificar. Y purificar significa que empezaron a hacer dedicaciones a Dios de, Señor, hemos pecado, nos arrepentimos, hemos hecho tantos actos malos contra ti, hemos puesto en vergüenza tu nombre. Inclusive a las naciones donde fuimos, la gente se burlaba de ti por lo mal que nos iba a nosotros. Cuando tú no cuidas tu matrimonio y llega a los vecinos el escándalo que se siente en tu casa, por tus peleas, por tus fiestas, tú estás poniendo en vergüenza el nombre del Señor. Cuando en tu empresa saben que tú eres el duro para hacer trampas y para sobornar y para lograr las cosas de una manera indelicada e ilegal, tú estás poniendo en vergüenza al Señor. Cuando tú eres una persona que se acostumbra a ser tramposa en todo lo que hace, a no pagar los impuestos, a violar documentos, a traer sobre tu vida todo lo que implique maldad, la gente se da cuenta y tú estás poniendo en burla el nombre del Señor. ¿Qué hicieron ellos? Fueron y se purificaron. Dime. Claro, qué buen aporte. ¿Te imaginas la pelea, el vecino escuchando la pelea toda la semana, esposo y esposa, y el domingo cogen la Biblia para venir al templo? Esa gente no quiere ese evangelio. Además de ser una vergüenza para el Señor, está siendo un tropiezo para esas personas. ¿Se puede purificar uno a sí mismo? El apóstol Juan escribió en su primera carta, capítulo 3, versículo 1 y siguientes. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Y miren esto, todo el que tiene esta esperanza en Cristo, ¿qué? Llegar a ser como Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hay gente que le dice a Dios, ay Dios, por favor, aparta de mí esta relación, pero es el primero en ir a llamar esa relación incorrecta. No, purifíquese usted mismo, apártese de eso. Hay cosas en las que a usted Dios le ha dado uso de razón y conciencia para que usted sepa qué es bueno y qué es malo y usted mismo se purifique apartándose de lo malo. Purificarse significará que usted tendrá que tomar decisiones en las que cortará relaciones, cambiará vínculos de amistad, cambiará conductas, aprenderá a callarse solo por no armar escándalo, porque usted decide honrar el nombre del Señor. Y usted dice, ¿cómo podré purificarme a mí mismo? ¿Cómo lo hacemos? Pues aceptando y viviendo el sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Algunas veces tengo tantas ganas de bajarme del carro y pegarle 3 o 4 puños a ese que me insultó. ¿Por qué no lo hago? Porque me estoy purificando. ¿Y por qué me estoy purificando? Porque ese que murió en la cruz me dijo, si te insultan, no insultes. Si te maldicen, no maldigas. Más bien, bendice. En Hebreos 1:3 la Biblia dice, el Hijo, o sea Jesús, es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Él nos purificó, pero también es responsabilidad nuestra purificarnos. Discúlpenme, ¿qué hora tenemos?
Las 10 en punto. Faltan 5. Pilas pues, no me roben, purifíquense. Se purificaron ellos. ¿Y sabe qué más van a hacer? 3. Van a purificar su entorno. Purificaron su entorno. Versículo 30. Después de purificarse a sí mismos, los sacerdotes y los levitas purificaron también a la gente, las puertas y la muralla. Querido hermano, usted no puede decir que es cristiano teniendo ídolos en su casa. No, es que este escapulario me lo regaló mi bisabuela. Destrúyalo, ni siquiera lo regale. La Biblia dice que cuando usted llegue a un lugar y haya ídolos, ni los regale, destrúyalos, rómpalos. Usted no puede pretender que la presencia de Dios esté donde hay ídolos. Dios no está ahí. ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo al profeta Ezequiel? Tienen ídolos y por eso yo cada vez me voy alejando del templo. Purificar el entorno significa que tienes que corregir sinceramente a tu esposa cuando está pecando contra Dios con sus actitudes. Algunas veces pecamos en cosas tan sencillas. Le pregunta a alguien a la esposa, ¿y ustedes cómo van? Pues aquí, llevándola. ¿Qué más hacemos pues? Nunca hay una palabra de alabanza. Usted como esposo decirle, hey mamacita, venga, hay comida, hay alimento. Y si usted está muy aburrida porque no hemos podido ir a la costa, a Cartagena en vacaciones, mire lo que sí tenemos, pastor. Claro. ¿Qué dice el apóstol Pablo acerca de los ídolos? Dice, el ídolo no es nada. El problema es lo que está dentro del ídolo. Dice, demonios que se posesionan de ese ídolo. Así que la gente va y le hace un rezo, taque, 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 taque. Ay, que me vaya bien. Le va bien y dice, ay, te la debo. No, es el demonio que está dentro de ese ídolo. Son los demonios que están detrás del ídolo. Eso es lo que dice la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo. Son los demonios que están detrás del ídolo. Purifique su familia, purifique su trabajo, purifique sus negocios, purifique todo aquello que siendo bueno fue usado para el mal. Cuando usted escuche una palabra obscena en sus hijos, hijo de tantas, no se ría, no lo aplauda, corríjalo. Cuando usted vea que su hijo llegó a la casa con un bocadillo que cogió del supermercado y que usted no pagó y él tampoco, devuélvaselo, devuélvase con él y dígale que tiene que exponerse y pedir perdón. La gente dice, ay no, qué vergüenza, yo no me devuelvo. Pues si usted no se devuelve, usted en su casa está criando un delincuente. Purificar el ambiente debe ser una constante. Purificar nuestro entorno debe ser una constante. 4. Alabaron a Dios en voz alta. Versículo 31. Luego saltamos al 38, luego al 40 y siguientes. Dice Nehemías, luego hice que los jefes de Judá subieran a la muralla y organicé 2 grandes coros. Uno de ellos marchaba sobre la muralla hacia la derecha rumbo a la puerta del basurero. El segundo coro marchaba en dirección opuesta, a lo largo de la torre de los hornos hasta el muro ancho. Yo iba detrás sobre la muralla junto con la otra mitad de la gente. Versículo 40. Los 2 coros ocuparon sus sitios en el templo de Dios. Lo mismo hicimos yo. Qué lindo Nehemías acá. Por ahí dicen la gente que el burro adelante patea. No, cuando usted está liderando lo bueno, póngase adelante. ¿Qué dijo Josué? Yo y mi casa serviremos al Señor. Lo mismo hicimos yo, la mitad de los oficiales del pueblo y los sacerdotes Eliaquín, Maseías, Minjamín, Micaías, Elijojenai, Zacarías, Hananías, Maseías, Semaías, Eleazar, Uzi, Johanán, Malquías, Elán y Eser. Enseguida
Los cantores empezaron a cantar a toda voz, dirigidos por Isaías. Ese día se ofrecieron muchos sacrificios y hubo fiesta, porque Dios los llenó de alegría. Hasta las mujeres y los niños participaron. Era tal el regocijo de Jerusalén que se oía desde lejos. Hermanos, cuando vengamos acá a la casa del Señor, que nuestra voz sea la más alta en medio de la alabanza de su pueblo. Por último, diezmaron y ofrendaron, miren esto, porque estaban contentos con el trabajo de los ministros de culto. Uno debe diezmar y ofrendar, según dice el apóstol Pablo, con alegría, porque Dios ama al que da con alegría. Pero dar con alegría significa que uno tiene que evaluar el trabajo de aquel que es ministro de culto. Hoy la gente dice, no, es que a mí no me interesa qué hacen con el diezmo en la ofrenda, yo lo doy y ya los pastores verán qué hacen con él. No, hermanos, no sea indolente, no sea indolente. Usted tiene que darse cuenta si su pastor es un hombre correcto o no. Y si es un hombre correcto, usted debe diezmar y ofrendar, pero debe hacerlo con alegría. ¿Por qué? Porque él está haciendo bien su trabajo. Si su pastor es un holgazán, un perezoso, un adúltero, un corrupto, un ocioso, y usted dice, no, yo voy a diezmar, ya él verá qué hace con eso, ya usted no está siendo sabio. Usted ha caído en una red de estafa. Uno no puede estar entregando lo que Dios le ha dado para que otro lo administre mal. Se necesita sabiduría. Cuando alguien diezma porque está contento con el trabajo de su pastor, Dios lo bendice. Versículo 44. Aquel día se nombró a los encargados de los depósitos donde se almacenaban los tesoros, las ofrendas, las primicias y los diezmos, para que depositaran en ellos las contribuciones que provenían de los campos de cada población y que, según la ley, les correspondían a los sacerdotes y a los levitas. Atención, la gente de Judá estaba contenta con el servicio que prestaban los sacerdotes y levitas. Dios mostró su gracia, los retornó. Su pueblo respondió a esa gracia con acción de gracias. ¿Recuerda lo que hicieron? Dedicaron la muralla, se purificaron a sí mismos, purificaron su entorno, alabaron a Dios en alta voz y entregaron sus diezmos y ofrendas porque estaban contentos, porque esas 4 familias que debían desaparecer y recibieron la gracia de Dios, no desaparecieron. Porque Dios les tuvo compasión a esas 4 familias y con ellas a todo el pueblo. ¿Y qué dijeron ellos? No vamos a dejar a las familias sacerdotales sin sustento. Y venían y traían sus diezmos y ofrendas. ¿Y sabe cómo llegaban? Ay, no, pastor, aquí traje este poquitico. No, pastor, no, eso tengo, pastor. Ay, pastor, es que no tengo. Pastor, es que yo he visto en internet que la gente dice que hoy en la gracia ya no se diezma y ofrenda. Si usted piensa eso, no diezme y ofrende. Si usted va a diezmar y ofrendar, hágalo con alegría, porque está satisfecho del trabajo que está haciendo aquel que es el hombre de Dios, a quien Él le tuvo gracia. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en Íntima Devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.